Hola, en el presente video trataremos sobre la temática del intercambio de archivos entre pares de las redes peer-to-peer o P2P. Entre los objetivos estará identificar las redes P2P con sus respectivos protocolos de intercambio de archivos y aplicaciones, los problemas del intercambio de archivos mediante P2P y los litigios de derechos de autor relacionados con P2P. Empezaremos definiendo qué es una red P2P. Básicamente, una red informática P2P se refiere a una red que no tiene clientes y servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan a la vez como clientes y servidores de los demás nodos de la red. Este modelo de red contrasta con el modelo cliente-servidor tradicionalmente empleado en las aplicaciones de Internet. Así, en una red P2P, como podemos ver gráficamente en la presentación, podemos ver que todos los nodos se comportan igual y pueden realizar el mismo tipo de operaciones, pudiendo no obstante diferir en configuración local, velocidad de proceso, el ancho de banda respectivo de su conexión a la red y capacidad de almacenamiento de cada uno de ellos. Identificando al menos dos ventajas que ofrece P2P en comparación con la arquitectura cliente-servidor, se podría decir que en las redes P2P los clientes proporcionan recursos, entre los que se pueden incluir el ancho de banda, el espacio de almacenamiento, la capacidad de cómputo. Esta propiedad es una de las principales ventajas de usar redes P2P, porque reduce en gran medida los costos de instalación y ejecución para el distribuidor de contenido original. Aquí podemos ver gráficamente una diferencia entre la estructura P2P y la estructura cliente-servidor. A medida que llegan los nodos y aumentan la demanda en el sistema, la capacidad total del sistema aumenta y la probabilidad de fallas disminuye. Eso es lo que sucede en una estructura P2P. Pero si un punto de la red no funciona correctamente, esto no comprometerá ni dañará toda la red. Por el contrario, en una estructura de cliente-servidor o en una arquitectura de cliente-servidor típica, los clientes comparten sus demandas con el sistema, pero no sus recursos. Y en este caso, a medida que se suman clientes al sistema, hay menos recursos disponibles para servir a cada cliente de parte del servidor. Si hay una falla en el servidor central, la totalidad de la red dejaría de funcionar. La naturaleza descentralizada de las redes P2P, como podemos ver aquí en este gráfico, es que impide que haya un punto de falla único que es inherente en un sistema cliente-servidor. Dos desventajas de las redes P2P serían que las redes P2P son descentralizadas, lo que las hace difíciles de administrar. Es complicado implementar y mantener la seguridad, lo que favorece la posibilidad de transmisión de material protegido por leyes de derechos de autor y malware a través de una red P2P. Dos protocolos de intercambio de archivos P2P que se usan hoy en día, podríamos entre ellos nombrar a Ares, BitTorrent, Direct Connect, Kugo, Sulce y Sunley. Dos aplicaciones conocidas de intercambio de archivos P2P disponibles actualmente, fuertes en la actualidad, se podría decir que son Ares Galaxy y uTorrent. uTorrent es un cliente BitTorrent Freeboard desarrollado por BitTorrent, mientras que Wares P2P actualmente utiliza la red de Ares Galaxy para ofrecer un servicio similar al de Ares Galaxy. ¿Qué protocolo de intercambio de archivos P2P se le atribuye la producción de la mayor parte del tráfico P2P en Internet actualmente? Después del cierre de Linkwill, la mayor parte del tráfico P2P probablemente provenga de BitTorrent. En enero de 2012 había más de 150 millones de usuarios activos de BitTorrent, según BitTorrent Inc. En cualquier caso, BitTorrent tiene en promedio más usuarios activos que YouTube y Facebook combinados. Esto se refiere al número de usuarios activos en un momento determinado, no al número total de usuarios exclusivos de BitTorrent, ¿no? Y de esta manera también pasamos a la parte 2, donde se investiga los problemas del intercambio de archivos mediante P2P, entre los cuales podríamos mencionar que la DMCA, ¿a qué se refiere la DMCA y su sigla? Es que la DMCA, la Digital Millennium Copyright Act, la ley de derechos de autor para medios digitales en el nuevo milenio, es una ley estadounidense sobre derechos de autor que implementa los dos tratados de 1996 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. Mediante esta ley se declara ilegal la producción, la difusión de tecnología, dispositivos o servicios cuyo fin es evadir las medidas comúnmente conocidas como Administración de Derechos Digitales o DRM,
que controlan el acceso a las obras protegidas por leyes de derechos de autor. Investigando las infracciones de derechos de autor relacionadas con P2P, mencione dos asociaciones que persigan activamente la infracción de los derechos de autor relacionados con las redes peer-to-peer. Entre ellos tenemos la Motion Picture Association of America y la RIA, la Recording Industry Association of America RIA y la Motion Picture Association of America MPAA han iniciado acciones judiciales contra varios individuos y sitios de intercambios de archivos P2P, los cuales, como sanciones por infringir los derechos de autor, tendríamos que las sanciones tanto civiles como penales pueden ser graves. Las sanciones civiles pueden incluir daños y ganancias reales o daños y perjuicios legales por un importe máximo de $30,000 por obra que se infringe. ¿Cuáles son las leyes de derechos de autor aplicables al intercambio de archivos en su área? ¿Son más estrictas o menos estrictas que las de otras áreas del mundo? Son una de las preguntas que nos podemos hacer, ¿no? ¿Con qué intensidad los organismos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes en su área persiguen a aquellos que comparten material protegido por leyes de derechos de autor? Una infracción contra la propiedad intelectual puede ser sancionada por la vía administrativa, civil o penal. El afectado puede acudir a la fiscalía, al IEPI e incluso ante un juez de lo contencioso administrativo. Esto es a nivel de América del Sur en cuanto a mi país, Ecuador. A pesar de esto, son menos estrictas en esta región comparados con Europa, Asia y Norteamérica, donde la sanción es más rigurosa. ¿Qué tipos de malware pueden transportarse en el intercambio de archivos P2P? Pueden incluir adware, virus informático, spyware, caballos de Troya y gusanos. ¿Qué significa torrent poisoning? Torrent poisoning hace referencia al uso del protocolo de BitTorrent para intercambiar intencionalmente datos dañados o archivos con nombre engañosos. Esta práctica de subir torrents falsos a veces es realizada por organizaciones antipiratería como intento de evitar el intercambio P2P de contenido protegido por leyes de derechos de autor y de reunir las direcciones IP de quienes realizan descargas, poderlos ubicar en una lista negra y según las investigaciones que se puedan realizar en su momento, pues, ¿no? ¿Cómo podría ocurrir el robo de identidad mediante el uso de intercambio de archivos P2P? Si el software de cliente P2P se configura incorrectamente, podría proporcionar acceso a información personal delicada y a los archivos almacenados en la PC privada, ¿no? de acceso al internet por los usuarios. En la parte 3, cuando se habla de litigios de derechos de autor relacionados con P2P, ¿cuál fue la primera aplicación P2P reconocida que se especializaba en el intercambio de archivos MP3 y que fue cerrada por orden judicial? Podemos hablar de Napster. Napster comenzó sus actividades en el año 99 y mientras que en el mes de julio del 2001 fue inhabilitada por una orden judicial. Sus cofundadores fueron Sean Feining, John Feining y Sim Parker. En su mejor momento tenía 25 millones de usuarios y 80 millones de canciones y el sistema nunca colapsó. ¿Cuál fue uno de los litigios más grandes por intercambio de archivos P2P? En mayo de 2011, el bufete de abogados Dunlap Group y Weber demandó a 24.583 usuarios de BitTorrent por haber compartido la película Hurt Locker. Este caso fue el litigio más importante para BitTorrent. Como reflexión, ¿cómo puede garantizar que los archivos que descarga de las redes P2P no están protegidos por leyes de derechos de autor y no contienen malware? No hay garantías absolutas de que los archivos P2P estén libres de malware y no estén protegidos por leyes de derechos de autor. Pero sin embargo, debemos utilizar las aplicaciones de intercambio de archivos P2P bajo nuestra propia responsabilidad. El uso de redes P2P para cargar, descargar o compartir material protegido por leyes de derechos de autor como películas, música y software pueden infringir los derechos de los propietarios de los derechos de autor. Tanto la persona que proporciona el archivo como las que hacen las copias podrían considerarse infractoras de los derechos de autor y de la ley de derechos de autor. Otro problema con el intercambio de archivos P2P es que hay muy poca protección para garantizar que los archivos intercambiados en estas redes no sean maliciosos. Son un medio ideal para propagar malware como virus informáticos, gusanos, caballos de Troya, spyware, adware y otros programas maliciosos.
Gracias por su atención.